La reforma judicial ya está en la Cámara Alta y los senadores quieren sacarla de inmediato para que pueda ser entregada a los estados y ahí ser aprobada por los congresos de por lo menos 17 entidades y así ser promulgada. La idea es regalársela al presidente para el grito del 15 de septiembre. A ver si queda la reforma, pero también continúan los paros, las movilizaciones de estudiantes y trabajadores en rechazo a la reforma, movimientos que crecen día con día y la advertencia de gobiernos e instituciones respecto a que esa reforma afectará inversiones y acuerdos internacionales. Le falta al oficialismo un voto. Con un voto más que consiga, tendrá los votos suficientes como para sacar adelante la reforma judicial. El desafío de la oposición es conservar solamente un voto. Así están las cosas en la Cámara Alta. Continúan las manifestaciones contra la reforma al Poder Judicial. Este jueves, trabajadores, estudiantes y sociedad civil se congregaron afuera de la sede del Senado en Avenida Reforma. Y mientras Morena insiste en que cuenta con la mayoría calificada para avalar la reforma, la oposición lo niega y advierte artimañas del oficialismo para conseguir el voto faltante. Presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Uno de los votos en duda era el del emesista Daniel Barreda, debido a que no se había pronunciado al respecto. Hoy dijo que su voto será en contra. Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Afuera del Senado, trabajadores votaron para decidir si dejan entrar o no a los senadores para que pudieran sesionar. Lo que buscan garantizar es el voto en su recinto y no dejarlos moverse a una sede alterna y ocurra lo mismo que con los diputados, donde aseguran llegaron cachirules a votar a favor de la reforma. Finalmente decidieron dejar pasar a los senadores, pero 120 de ellos sesionaron en la vieja casona de Xicoténcatl, en el centro histórico. Ahí iniciaron los trabajos legislativos en los que se prevé se analizaron temas que no tienen relación con la reforma judicial. Y mientras las manifestaciones siguen en distintos puntos y entidades, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia abrió una consulta a los ministros y ministras para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial aprobada en la Cámara de Diputados. La ministra Norma Piña señaló que en la petición de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, legalmente no está claro si puede actuar en el sentido que se pretende. La solicitud es para que suspenda el proceso de reforma como paso previo a que la Corte fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta que se realice un diagnóstico en el que participen todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia. En Estados Unidos también hay inquietud por la reforma. A través de una carta, legisladores pidieron a la principal representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, que se comunique con el presidente López Obrador y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para garantizar que cualquier reforma aceptada no vaya en contra de lo estipulado en el tratado comercial entre ambos países. En el texto reiteraron que respetan la soberanía mexicana, pero temen que la reforma comprometa las inversiones estadounidenses en México. La reforma judicial complica también una economía que, se diga lo que se diga, también está en franca caída. El dólar está en 20 pesos, tiene una devaluación del 30% desde las elecciones en junio hasta el día de hoy. Y a ver qué pasa una vez que sea aprobada completamente la reforma. Las remesas cayeron el mes pasado por primera vez un 10%, por primera vez en años, y de las remesas viven millones de familias mexicanas. Las remesas significan
significan el doble de recursos que todos los apoyos sociales que entrega el gobierno juntos. El crecimiento económico del sexenio será apenas del 1%. Habían prometido un crecimiento a fin de sexenio entre 5 y 6%. Para este último semestre, según las previsiones, será de apenas un 0.8%. En Estados Unidos han crecido el año pasado hasta 3.1%. Eso quiere decir que los problemas son nuestros. ¿Por qué? Porque México siempre va atada al carro de la economía estadounidense y siempre crecemos un poquito más que Estados Unidos. Ahora estamos creciendo mucho menos. Los problemas son nuestros. La inversión fija bruta cayó un 1%. La construcción no residencial, o sea, para parques industriales y demás, disminuyó un 2.9%. El consumo privado, que había sostenido la economía, apenas creció un 0.1%. El déficit fiscal para este año será de un 6%, 6% del PIB. En 2018 era del 2.1% del PIB. Es un déficit altísimo. Hay un compromiso de reducirlo por lo menos 2 puntos. 3 puntos es una cantidad exorbitante. No sé cómo van a ser en el próximo sexenio porque la economía está mal. Si sale adelante la reforma podrá estar peor y comenzará Claudia Sheinbaum con un presupuesto atado sin muy poca capacidad de movilización.